una crisis migratoria. Si al canciller o a su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas, es lo que ha dicho el premier Guido Bellido. Bueno, para hablar también acerca de este tema, le vamos a dar la bienvenida a Carlos Timaná y, bueno, conocer su impresión también en torno a todo lo que viene ocurriendo en estos momentos también en el Ejecutivo. Carlos, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Bueno, ¿y cuál es tu impresión, Carlos, en torno a lo que está ocurriendo nuevamente dentro del Ejecutivo? Primero fue el tema del ministro de Trabajo, Iber Maraví. Se anunció pues que simplemente los ministros no le hacen caso al premier y ahora vemos el tema ya casi confrontacional, ¿no? Y un ministro, un premier, que en vez de solucionar pues estos problemas en la interna, pues anuncia su forma de su malestar a través de las redes sociales. Mira, lo que pasa es que todo parece indicar que hay una situación de fisuras adentro del gobierno. Por un lado, pues ha trascendido a la opinión pública que el presidente participa más bien poco en los consejos de ministros. Y al mismo tiempo, pues el premier pareciese ser que ocupa muchas de las decisiones del día a día del gobierno. Pero al mismo tiempo, pues tenemos ministros como Maraví, también tenemos pues, al vicecanciller, que salen a decir cosas que pues muestran que también pues hay falta de liderazgo allí. Entonces, lo que estamos viendo pues es un ejecutivo débil, un ejecutivo que pues en la CELAC habla efectivamente de reconocer a todos los gobiernos, pero luego en la Cancillería, en Torre Tagle, dicen otra cosa. Su discurso efectivamente dice que va a tratar de darle seguridad a la inversión, pero por otro lado no hay muestras de querer ratificar pues a Julio Velarde y tener pues unos directores del PCR que sean ajustados pues a esa política efectivamente de querer mantener la inversión en el país. Entonces estamos viendo una situación bastante errática por parte del gobierno. Así es, bastante rara también, ¿no? Cuando el presidente de la República, y me gustaría saber tu opinión, da su pronunciamiento en la OEA, pide a los inversionistas venir a nuestro país para poder invertir y generar más empleo, pero a la par tenemos una bancada oficialista que está buscando generar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución y esto le genera miedo también al inversionista, o sea, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Sí, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el solo hecho de tratar de cambiar la Constitución hizo que en el ranking de competitividad mundial, pues Chile perdiera 15 puestos que le va a costar muchísimo volver pues a recuperar. Y si efectivamente pues quisiéramos atraer la inversión, pues lo que tenemos que hacer es primero pues mantener efectivamente una normatividad que le brinde protección a las personas que quieran traer su dinero para generar empleo aquí en el Perú. Pero lastimosamente cuando decimos que queremos efectivamente pues cambiar las reglas de juego, no creo que sea para efectivamente pues generar mayor inversión, sino que por el contrario, pues todo lo que vemos en el discurso de la bancada oficialista es una mayor intervención del Estado, de que efectivamente los privados, empezando por los medios de comunicación, con este proyecto de ley, pues que se parece más a un tema de control de medios, pues tenga mayor impacto, ¿no es cierto?, manejo de los temas económicos y no dejar a los agentes privados ni a la iniciativa social particular. Siendo claros en todo esto mencionado, Carlos, buenos días. En todo caso, se ha dejado claro a los empresarios, se les ha dado la confianza, se ha llegado a cumplir el objetivo de parte del Ejecutivo, principalmente del presidente de la República, al haberse manifestado en todas estas ponencias que ha tenido en la gira internacional, hablando y indicando pues lo que has mencionado en referencia a que ha hablado del cambio de la Constitución, ha insistido con esto, y también de otro lado nos sale Perú Libre, ¿no?, con el tema pues de la iniciativa de querer controlar medios. Así los inversionistas habrán captado esa confianza que él pretendía generar de nuestro país, o no, o consideras que más bien ha causado cierto temor. Mira, lo que pasa es que en el tema del discurso, o sea, el discurso tiene que ir acompañado por ellos.
y en la práctica vemos que el gobierno en su conjunto, pues el premier Bellido, con lo que salió a hablar acerca pues de la posición que va a tener el gobierno frente al reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, de Nicaragua, de Cuba. El tema, por ejemplo, de tratar de buscar efectivamente la inversión, pero luego de hablar con Julio Velarde, pues Franque dice que eso todavía no está pues del todo cerrado. Entonces, si nos damos cuenta, pues en el discurso aparecen unas decisiones, supuestamente se está tomando una posición, pero a la hora efectivamente de ver las acciones del gobierno, parece ir en un sentido contrario. Entonces, eso es lo que genera más inquietud, y los inversionistas pues que tratan efectivamente de cuidar lo que tienen, pues más bien pues ven de que hay una incongruencia y efectivamente se genera ese miedo y ese temor de querer invertir en el Perú. ¿Cómo podrías tú calificar este mensaje que ha dado el presidente de la República, Carlos, en su primera visita al exterior, ¿no? Tanto en México como su presencia en los Estados Unidos? ¿Cómo la calificarías tú? Porque ha habido opiniones en torno a que ha sido mala la participación, otras que ha sido muy buena, pero en realidad, ¿cómo podríamos calificarla? Mira, hay que tener en cuenta pues varios elementos. El primero es que el lugar, ¿no es cierto?, o la iniciativa para la diplomacia latinoamericana más antigua y en donde efectivamente ocupó un lugar muy importante Perú en su creación, fue la Organización de Estados Americanos, la OEA. Pero antes de hablar en la OEA, pues Pedro Castillo fue al CELAC, que es una alternativa que trata de sacar a los dos países pues ricos de la región, a Canadá y a Estados Unidos, y tratar de generar un foro regional que le discute cierta legitimidad pues a la OEA. Entonces, yo considero que Pedro Castillo se sintió muy cómodo en México, muy cómodo en el contexto del CELAC, y efectivamente por eso dejó de leer pues su discurso y trató efectivamente de expresar estas ideas poco articuladas que le escuchamos. Un discurso pues que estuvo más bien errático, ¿no es cierto?, que dijo muy poco, que tenía pues poco fundamento. Luego en la OEA pues lo que hemos visto es que sí ha leído efectivamente el discurso que se había preparado y pues lo hizo un poco mejor. Obviamente vimos con sorpresa pues el tema de cómo está retomando el tema de la Constitución. Es difícil poder saber cuál es el camino que va a tratar de tomar el gobierno, porque prácticamente pues tenemos el artículo 206 y el 32, en donde sí o sí cualquier reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso. Y posteriormente pues en las declaraciones que hemos visto en el encuentro que tuvo con el director del Banco Mundial, pues habla efectivamente de querer mantener unas políticas que atraigan la inversión, pero luego pues la bancada oficialista acá pues manifiesta otra agenda muy distinta. Entonces, en lo que es efectivamente el discurso, pues vemos eso, vemos un discurso más confiado, muy poco articulado pues en México. En la OEA pues hemos visto tratar de poner un elemento político en la agenda, que es el tema de la generación de la nueva Constitución, el tema de la lucha contra la corrupción, etcétera, con una puesta en escena, ¿no es cierto?, donde el presidente trata de seguir utilizando estos símbolos de campaña, que trata de denotar pues proximidad, ¿no es cierto?, a la gente del común, pero que también cuando uno se pone pues a hablar con la gente efectivamente en la calle, con la persona a la que le compras, por ejemplo, el periódico en el kiosco, siente que ya se le está yendo un poquito la mano. O sea, que efectivamente, pues cuando uno va a una de estas citas internacionales con líderes mundiales, pues también tiene que tratar de ponerse en ese nivel. Bien, lo manifestaste hace un momento, cuando uno quiere brindar confianza lo que necesita es tener muy en cuenta que tiene que ir de la mano las palabras con los hechos, ¿no? Una correlación que no puede desligarse una de la otra, de lo contrario pues el mensaje no llega. Y bueno, algo que mencionó en esta intervención del presidente Castillo en la Organización de Naciones Unidas fue establecer una equidad de género concreta. Hay que eliminar, dijo, todos los obstáculos jurídicos
políticos, sociales, económicos que impiden el empoderamiento de las mujeres y niñas. Situación que lo puede decir, pero si vemos a su gabinete ministerial, hasta ahora todavía no tenemos esa paridad, absolutamente. Otro de los puntos que habla es que condena y rechaza el terrorismo. El terrorismo nunca ha sido ni será un medio para la transformación social, pero cuando se cuestiona a algunos de sus ministros que están relacionados precisamente con ello, no hace nada, al contrario los apoya. Y precisamente nos íbamos allí. Los momentos que se vienen para nuestro país, y ya lo ha dicho el encargado del Banco Central de Reserva del Perú para el próximo año, es de crecimiento de una inversión al 0% al próximo año. Por lo que se nota, se ve un panorama durísimo, porque la economía no mejorará a mediano plazo como estábamos esperando, Carlos. Mira, efectivamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el presidente. El presidente dice que pues, no le gusta el terrorismo, pero se lavó las manos a la hora de pues, incinerar pues, los restos de Abimael Guzmán. También. El mayor problema que podemos tener efectivamente es el tema de que se genere pues, un mausoleo, una especie de santuario para efectivamente mitificar pues, a estas figuras que tanto daño le han hecho pues, al Perú, que tanta sangre derramaron. Entonces necesitamos que haya esa coherencia entre la palabra y los hechos. Ahora, sobre la economía del próximo año, hay demasiado temor en los agentes. La gente se está tratando de resguardar efectivamente en el dólar porque no sabe qué hacer. Entonces, ahí hay un problema grande, y es que si no generas confianza con hechos, es decir, Julio Velarde la Junta se va a portar bien, no vamos a abrir efectivamente la máquina de hacer billetes para evitar la hiperinflación. Entonces, si hiciera esto, ¿no es cierto? Yo considero que ahí mismo el dólar comienza a bajar, pero junto a esto hay que decirle a los inversionistas de que no se le van a cambiar las reglas de juego. En esta medida, pues, el Perú tiene demasiado potencial. El mundo va a seguir demandando, por ejemplo, cobre, y podemos efectivamente salir a ofrecer efectivamente el cobre de nuestro país. Que está mal que se quede enterrado, y en lugar de generar propuestas de educación, de salud, de desarrollo para toda nuestra población. Entonces es necesario, ¿no es cierto?, pues que se genere este entorno de confianza en las instituciones, de que los inversionistas puedan venir y efectivamente generar pues, el empleo que necesitamos, el mejoramiento de los ingresos, la estructura que se requiere. Y ahí es muy importante también que las fuerzas políticas se unan a este entorno y traten también de no fraccionarse más, que ese es el gran reto que tenemos para las elecciones regionales y municipales. Ahora, ¿cómo calificarías al primer Guido Bellido? Porque básicamente es el personaje que ha estado dando más declaraciones, incluso más que el presidente de la República, en torno precisamente a la permanencia de Julio Velarde en la BCR. Incluso ha anunciado que debido a una venganza política, pues el dólar se ha disparado, ¿no? Tratando de quizás confundir a las personas que no tienen mucho conocimiento de economía. Claro, mira, ese es un comentario populista. Uno lo puede ver también en redes sociales, de que se dice que es una venganza de los ricos, pero no es así. O sea, el dólar es como cualquier otro bien, es como pues los carros, es como efectivamente pues el tomate, pues hay mucha demanda, pues el precio sube. O sea, mucha gente quiere comprar, pues el que lo vende pues va a decir que yo voy a efectivamente a ganar más con él, con su venta. Entonces, la gente está demandando dólares porque le da miedo efectivamente perder sus ahorros. Entonces, se trata de proteger. Si efectivamente el gobierno dijera que el PCR va a mantener la política de los últimos 30 años, de que no se va a poner a abrir la máquina para hacer billetes como lo hizo Alan García, que nos produjo la peor hiperinflación pues, en la historia del país, entonces la gente no tendría por qué estar demandando y convirtiendo sus ahorros pues en dólares. Es simplemente una decisión del Ejecutivo. Ahí no tienen que ver nada los ricos. O sea, eso es totalmente pues demagógico. Si efectivamente el gobierno dijera vamos a mantener esta línea y no nos vamos a poner a generar un montón de billetes de nuevos soles, simplemente para que el gobierno pueda repartir y que eso no tenga un respaldo en la economía real, entonces pues eso aliviaría pues toda la situación que estamos viviendo con el dólar, pero el gobierno no lo hace.
Y pues Guido Bellido es un líder efectivamente que tiene habilidad, o sea, es una persona que demuestra habilidad pues, en la peor coyuntura sobre sus comentarios de chirinos. Logró que este pues, comité de mujeres del Mercosur le diera un premio por todo el trabajo que hacen las mujeres. Eso demuestra que es una persona pues, que es hábil. Pero al mismo tiempo es una persona cuyo liderazgo pues, muestra que hace parte de una facción del gobierno, no es el gran representante del presidente. Y también tiene una situación compleja, y es que varios ministros pues no le hacen caso. Entonces, si bien trata de tomar la batuta en el Consejo de Ministros, al mismo tiempo no se ve dentro del mismo gobierno como un árbitro de todos estos intereses que están allí, pues que han llegado a este gabinete que estamos viendo, y eso también genera pues problemas de gobernabilidad. Y muchas cosas de las que él quiere hacer y de lo que yo considero pues su partido quiere hacer, pues se están dando cuenta de que a la hora del té, cuando llegas al gobierno, es muy difícil de realizar. Ahora, ¿crees tú, en realidad, Carlos, ya para ir finalizando también, que se está tratando de generar de alguna u otra forma un enfrentamiento entre la población y la prensa? Porque eso es básicamente el mensaje que dan, pues, que da el ministro en este tema de confrontación. Ha salido el señor Bermejo, congresista de la República, también bastante defensor del señor Vladimir Cerrón, que es el secretario general del partido de gobierno, a anunciar que el presidente de la República no tiene la obligación de declarar a los medios. ¿Esto es cierto? ¿Un funcionario estaría no obligado a declarar? No, eso se llama rendición de cuentas. O sea, los gobernantes tienen que salir a explicar los motivos de sus acciones, las razones que están detrás efectivamente de la toma de las decisiones, y eso en un ámbito democrático pues tiene que ser discutido tanto por los líderes de opinión como por la población en general. A eso lo llamamos opinión pública. Entonces, uno de los grandes temas que uno podía ver en el plan de gobierno de Perú Libre es que no les gusta la prensa libre. Por eso este proyecto de ley, y por eso en lugar de salir a dar pues respuestas efectivamente, por ejemplo, al bajo perfil que tienen los funcionarios que están nombrando, por ejemplo, pues el señor Julián Palacín, que pues, no tiene en su haber pues una gran trayectoria ni más allá de su título profesional. Su defensa, Vladimir. Entonces uno tiene que salir efectivamente pues a decir, bueno, ¿qué es lo que hace que este señor pues cumpla con el perfil cuando uno lo compara con las hojas de vida de las personas que estuvieron antes? Entonces, eso no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente están pagando los favores de campaña, están efectivamente tratando de poner a la gente de confianza en los lugares de decisión, pero no cuentan con el perfil, y eso no les gusta. Otro de los puntos que preocupa es el que no se entiende el término de democracia, ¿no? No se entiende este término y se habla que estamos en un país democrático y se piensa que es porque podemos elegir en las urnas, y esto no compete así, no lo entiende ni el gobierno y algunos ciudadanos tampoco. No sé si podríamos conversar en referencia también a este tema, porque es preocupante. Sin democracia, aunque el presidente Castillo también en esta gira internacional ha indicado que no son un país comunista, los hechos demuestran, repito, lo contrario. Sí, mira, la democracia es la posibilidad que tenemos los ciudadanos por nuestra propia dignidad, poder incidir en las decisiones y en el destino de nuestro país, poder elegir a las autoridades y que efectivamente si no nos gusta un proyecto político, pues podamos cambiarlo por otro. Y lo que hemos visto es que los escenarios en donde ha habido un cambio constitucional es muy difícil tratar de sacar a ese partido de gobierno que hace la nueva constitución. Esto lo podemos ver pues en Venezuela, que no ha cambiado el partido y el liderazgo ha sido muy longevo, pues el de Hugo Chávez y ahora el de Nicolás Maduro, después de 22 años, desde 1999. Esto también lo podemos ver pues en el caso de Bolivia, con Evo Morales, que intentó mantener un cuarto periodo presidencial a pesar de que había perdido un referéndum reeleccionista. Se quiso volver a presentar a las elecciones. Y bueno, y el caso más emblemático pues es Cuba, en donde pues Fidel Castro duró en el poder 50 años. Entonces, es muy importante que la ciudadanía tenga presente que ellos, por el valor que tienen, por esa posibilidad que tenemos de incidir,
porque somos efectivamente ciudadanos, es que podemos decirle a un gobierno que no nos gusta, fuera. Y lo complicado cuando efectivamente se genera este ambiente de cambio constitucional es que ese gobierno, ese partido se atornilla. Y como vemos, no quieren dar respuesta acerca de los resultados de su gestión. Simplemente se consideran con la vocería del pueblo y se quieren atornillar allí. Que es lo que podemos ver, por ejemplo, en el discurso del señor Bermejo y en las posibilidades de que el señor Cerrón pues, sea candidato de Petro para el 2026. Entonces, es muy importante pues, que la ciudadanía pues, no perdamos eso que nos ha costado tanto conseguir, no perdamos esa posibilidad de que efectivamente le hagamos control a los gobernantes y que si efectivamente no nos gustan los resultados de su gestión, pues los podamos cambiar. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, conversar con nosotros también sobre estos temas. Hay mucho, pero el tiempo en realidad es bastante corto. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto enorme haber conversado con todos ustedes. Un saludo a todos. Bien, esperamos volver a conversar pronto. Hemos estado con Carlos Timaná, politólogo, director además del Centro de Gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, de la Universidad Católica San Pablo. Así es, con él vamos a hacer una pausa, 7:59, regresamos.